En este video vamos a ver ahora lo que es el diseño de tubulares. Este curso o este video es parte del curso básico de terminación e intervenciones a pozos. Yo recomiendo ver primero el curso básico para luego entrar aquí a materia con el diseño de tubulares. Primero ver un poco de lo que es la parte teórica para luego entrar a la parte teórica práctica de lo que es el diseño de tubulares. El temario que vamos a estar manejando, vamos a hacer un preámbulo de lo que son los asentamientos de tuberías revestidoras, propiedades mecánicas de los tubulares, propiedades mecánicas de las conexiones, muy importante, efectos de la temperatura, efectos de la corrosión, efectos del desgaste en la tubería de revestimiento, factores de diseño, casos de carga, cargas de servicio, diseño triaxial y al final un ejercicio práctico de cómo pues se puede hacer un diseño para tuberías revestidoras y tuberías de producción. Este ejercicio, hago la captación, va a ser prácticamente con fórmulas manual, porque es la manera de aprender la parte de la fórmula manualmente. Y luego pues cuando ya ustedes estén capacitados de poder hacer un diseño ya en un software comercial, puedan entender un poco ciertas ciertos, vamos a llamarles ciertos detalles de cómo se calcula, aunque los software comerciales utilizan, van mucho más allá, utilizan mucho más recursos para hacer los cálculos. Estos ejercicios que vamos a ver ya al final van a ayudar un poco a entender lo que tiene que ver con el diseño de tubulares. Ok, vamos con el preámbulo de asentamiento de tuberías revestidoras. Criterios del diseño de la tubería revestidora. El costo de las tuberías es uno de los ítems más costosos en un proyecto de perforación de un pozo. Normalmente las tuberías de revestimiento o el acero, como se le suele decir el acero, hablando de tuberías revestidoras, hablando del tubing de producción, suele ser un, un ítem que impacta mucho en el precio, en este caso más bien el precio, no en el costo del pozo. ¿Okay? Eh, es muy importante tener en cuenta cuando se hace un costeo, tomar esos valores que son muy importantes para el cálculo del pozo que se esté diseñando. Luego haré un video de cómo se puede hacer un AFE de un pozo, cómo se calculan esos costos, para que puedan entender un poco por qué es importante también tomar en cuenta el costo de los aceros y los tubulares y por qué impacta en algunos casos en la perforación o en el diseño del pozo. También es importante e imperativo planificar la selección adecuada de las tuberías de revestimiento y sus profundidades de instalación o de asentamiento para lograr un pozo óptimo y seguro a costos mínimos. Esto quiere decir que no se va a agarrar o el ingeniero lo que hace, yo quiero la TR20 a 100 porque a mí me gusta, o la TR de 13 la vamos a colocar a 2000 metros porque ahí yo lo veo muy bonito. No, no, no. Esto tiene un trasfondo para poder llegar a los asentamientos. Recuerden en el video de lo que es la metodología BCD, ahí explico cómo está compuesto un equipo para hacer el diseño de un pozo. No solamente está el ingeniero de perforación, es un equipo multidisciplinario. Yo los invito, cuando tengan un tiempecito, también a ver el video que está también en mi canal de lo que tiene que ver con el BCD. Entonces, esto quiere decir
que no debemos nosotros agarrar y a la ligera colocar los asentamientos. Eso no es la metodología. Hay una metodología y todo viene por dónde, o por dónde inicia, o por dónde se arranca todo este proceso, por geociencias. Es muy importante saberlo. Inicialmente, la selección de las profundidades para los puntos de asentamiento de las TR se basa en la presión de poros y el gradiente de fractura, ¿verdad?, de la zona de un pozo de correlativo, de un pozo histórico, donde de ahí ya se componen o se hacen ciertos artificios para poder hacer un registro sintético y poder tener eh, los asentamientos, eh, digamos, preliminares, para luego irlos afinando a medida que se va ejecutando el BCD y ya dejar los asentamientos finales. ¿Sí? Cuando hay un pozo exploratorio, se toman los pozos que estén cercanos y si el más cercano está a 100, a 90, 80 kilómetros, pues ese es el que tomar. Pero hay que partir siempre de algo y si esos son o si esos son los pozos más cercanos, usamos esos pozos. ¿Okay? Entonces, parte de ahí, del gradiente de fractura y la presión de poro. La información de la presión de poro y del gradiente de fractura usualmente se toma de los pozos de correlación, como yo le expliqué, o de los análisis de los registros sónicos, en este caso sintéticos, realizados por los geomecánicos. El geomecánico hace un estudio, hace sus rosetas, como se llaman, de esfuerzo, hacia dónde van los esfuerzos en el subsuelo, por donde va a atravesar, en este caso la perforación, y donde se van a instalar las tuberías revestidoras, para determinar, basados en la presión de poro y de fractura, muy importante esto, que peso de lodo usar para ir atravesando esos estratos que están en el subsuelo. Basado en esa información, él, luego de hacer los análisis en el software correspondiente, va a asignar esos asentamientos y de una vez va a elaborar lo que se llama la ventana operativa para poder perforar el pozo con seguridad y sin ningún problema. Recuerda que cualquier problema que pase en el pozo, un brote, una pérdida, es dinero. Y si es un brote, es pérdida de materiales, se puede convertir en pérdidas materiales y pérdidas también de vida, porque pues ha habido casos donde los equipos pueden incluso llegar a, a quemarse o a prácticamente hacer un desastre. ¿Ok? Por eso es muy importante esta parte. Esta información también puede ser incluida como parte de la información geotécnica provista para la planificación del pozo. Si recalco de nuevo, si desean ver un poco más esta parte en mi video de aquí en el canal de BCD, ahí está todo lo que lleva un programa de perforación y lleva también lo que es la parte de geomecánica. Muy bien. Otros factores que afectan la selección de los puntos de asentamiento en las TR. No solamente es ver esas presiones de poro, de fractura y analizar los esfuerzos a nivel de la capa en subsuelo, ¿no? También se puede determinar si donde se va a perforar hay una zona de gas superficial. Ha habido casos donde se va a perforar el pozo, se perfora el pozo sin ningún problema, se asientan las TR superficiales sin ningún problema, uno o dos pozos, lo que se hace se replica para evitar gastos de acero, se replica el estado mecánico, se estudia, se tienen registros sónicos, se va afinando, pero el tercer pozo se va perforando y de repente se consigue con un problema de una zona de gas. Toca bajar lo que se llama una tubería revestidora de contingencia o una tubería de sacrificio para poder curar esa zona y seguir perforando. Entonces ya ahí cambia la situación.
Entonces es muy importante tener en cuenta estas zonas de gas superficial. También zonas de pérdida de circulación. También podemos tener el mismo detalle que se tuvo con la zona de gas superficial, pero en este caso que se va perforando y se pierda fluido. Toca bajar una tubería de sacrificio, cementarla para continuar perforando. Control de pozo va muy atado de la mano con el gas superficial, con las pérdidas, donde se pueden detectar estas zonas problemáticas. Normalmente los ingenieros de seguimiento o el mismo de perforación hace un stick chart. Un stick chart es donde él coloca todo el pozo y los eventos que ocurrieron de los pozos correlativos, y basado en eso, esos eventos se transfieren al pozo que se está planificando para tomarlos en cuenta en el diseño. Entonces parte de eso es los problemas de presiones, tanto de pérdida como de ganancia, en este caso por un blowout. Entonces el control de pozo es muy importante tenerlo en cuenta para los asentamientos de las tuberías revestidoras. La trayectoria del pozo también es muy importante. Se hacen análisis de torque y arrastre, sobre todo más que todo de arrastre, de torque no, porque las tuberías revestidoras no se rotan a menos que sea un casing drilling, y el casing drilling o el casing wide drilling eh, son para secciones muy no tan extensas, 100, 150 o lo máximo 200 metros, porque las tuberías revestidoras no fueron hechas para rotar. Entonces también la trayectoria del pozo, esa tortuosidad, esos dogleg, va a afectar también ese asentamiento. En mi video del BCD, ahí explico algo acerca de la función del geofísico, cuando él traza los dos puntos, tanto de superficie como de fondo, y el ingeniero de perforación traza la trayectoria y analiza esos esfuerzos que puede ver la tubería. E incluso analiza de una vez los esfuerzos de los VHA que se va a bajar en diferentes secciones. También se hacen simulaciones para analizar las condiciones de pozo, y basado en eso también pues se ajusta el modelo eh, que hizo el ingeniero geomecánico para luego asentar y definir el asentamiento de las tuberías revestidoras. A nivel de planificación es un poquito menos crítico que ya en el real. Ya en el real sí hay que ajustarlo, porque ya tenemos o se tiene la información eh, ya fidedigna de lo que pasó en el pozo. ¿Por qué digo pasó? Porque ya se perforó la tapa, ahora toca bajar la TR. ¿Ok? Entonces se hacen ajustes también a nivel de ejecución. ¿Ok? Por los perfiles o la trayectoria del pozo. Aislamiento de acuíferos. En algunos países, en algunos casos, hay que aislar los acuíferos, los mantos superficiales, como se llama, de agua dulce, para evitar contaminarlos. Entonces, pues también hay que tomar en cuenta ese aislamiento de acuíferos para evitar contaminación de ellos, porque mucha gente en el campo usa esos acuíferos para perforar su pozo artesanal de agua y sacar agua de ahí, perdón, para su ganado, para sus plantaciones, etcétera, etcétera. Limpieza del agujero. Si no hay una buena limpieza del agujero, se nos puede atacar la tubería, y nos toca entonces dejar la tubería 50, 60 metros por encima del plan, y vienen los problemas. Por ejemplo, hay formaciones como la transición que hay eh, del Paleoceno hacia el Cretácico. Hay una formación digamos así, que está fracturada naturalmente, y si la TR, que en ese caso es la de 9, se asienta, eh,
incorrectamente, muy por encima de eso, vamos a tener problemas al momento de perforar. Entonces, normalmente hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pero también puede pasar esto, que por cuestiones de que queremos terminar rápido el pozo, se perfora, no hacemos viaje corto, sacamos y cuando se está bajando la tubería revestidora empezamos a observar ciertos problemas en la bajada, pega, vamos hacia arriba y arrastre y así va. Y cuando vamos a ver, no baja más, no baja más. ¿Cuántos metros quedaron del fondo perforado? 100 metros. Ay, caray. Entonces, es muy importante la limpieza del agujero. Secciones de sal. Estas secciones de sal también son muy problemáticas. Hay que cubrirlas. Todo eso se estudia gracias a lo que tiene que ver el geólogo cuando hace los análisis de la geología de la zona, conjuntamente con el geomecánico, para poder dar las recomendaciones de cómo poder perforar esa zona y qué cuidados se deben de tener al momento de bajar la tubería revestidora. Zonas de alta presión, digamos una zona donde la presión de formación es mayor, tiende a que nuestro agujero se pueda incluso cerrar, tiende a que cuando vayamos a bajar tampoco baje la tubería, o si baja, pues esas zonas de alta presión tengamos muchos problemas al momento de hacer cualquier otra operación, incluso cementaciones, y también pues al momento de bajar la tubería revestidora, eh, nos podría causar también ciertos detalles. Entonces debemos tener también en cuenta, muy en cuenta las zonas de alta presión y también las de sal. Disponibilidad de tubería. Esto es muy importante porque cuando se va a planificar el pozo se debe saber con qué tubulares contamos para poder hacer el diseño. Si es un pozo HPHT, sabemos que debemos usar tuberías de alto colapso. Si es un pozo terciario, sabemos que podemos usar tuberías API sin ningún problema. Pero todo viene de la disponibilidad de acero o de tubería que hay en sitio. Cuando digo en sitio, no en el equipo, sino pues en los patios tubulares. Porque pues de ahí está el inventario. Bueno, necesito 1500 metros de una de 9,5 octavos, 53,5, P110, por ejemplo, aquí un número, por decir un número. Necesito 2000 tantos metros de 9,7 para hacer la combinación, pero esta no es P110, sino que este es TAC 140 o TRC 110. Depende del análisis que se haga y debemos tener eso disponible. Si no, ¿qué va a tocar? Entonces el ingeniero le va a tocar empezar a hacer combinaciones de tubería y el pozo se nos puede encarecer. Costos. Esto es muy importante, lo de los costos. ¿Por qué? Porque pues un tubo, una junta, tiene un costo en dólares que si lo multiplicamos por la extensión de la sección vamos a tener cuánto cuesta. Entonces es muy importante también al momento de diseñar optimizadamente el pozo que nos permita esas tuberías mantener la integridad del pozo por su vida útil, aparte que tiene que también que tener la particularidad de que sea también a un costo moderado. Hay pozos que yo les he llamado el monumento al acero por todo el acero que tiene, pero a veces es por disponibilidad de tubería. ¿Okay? Entonces, si se tiene toda la tubería disponible, pues a lo mejor esos costos bajan, pero si no se tienen hay que justificar, bueno, ¿por qué? Pues porque esto lo que tenemos en patio y no hay más. Entonces se diseña con lo que hay en sitio. Muchos ingenieros comentan, bueno, diseñamos con lo que hay. O sea, y pues, ni modo, hay que cumplir con lo que se debe hacer y el ingeniero garantizar de que ese pozo eh, esté íntegro y que su vida útil sea larga hasta que se agote pues los recursos y ya sea taponado y abandonado definitivamente. Entonces hasta aquí lo que tiene que ver con la parte de los
de la introducción de lo que son los tubulares, los asentamientos. Entonces, ya con esto, pues bueno, vienen los demás videos.